Soy Margarita Martín, soy meteoróloga y trabajo en el Observatorio de Igueldo. Este es nuestro fundador, Juan Miguel Orcolaga, que fundó este observatorio en 1905. Y los 120 años de archivos meteorológicos que atesoramos dentro son los que me dan una perspectiva para estudiar el tiempo pasado, que es la causa del tiempo presente, y el tiempo presente es la causa del tiempo de mañana. Todo está totalmente vinculado. Y como se oyen muchos comentarios de nunca tuvimos unos temporales tan grandes, nunca nevó tanto, nunca llovió tanto, nunca hizo tanto viento, esto no lo recuerda ni el más viejo, estos calores son excesivos, pues tenemos aquí el archivo que inició Juan Miguel Orcolaga, que nos puede ir diciendo qué ocurrió antes, qué fue lo que pasó. La mayor crisis climática desde 1905, que se inauguró este observatorio, ocurrió en los años 40, 50 y los primeros años 60. En 1941 tuvimos aquí el temporal de viento más fuerte que se recuerda, 184 kilómetros por hora, el 15 de febrero de 1941, con el registro más bajo de presión que nunca se ha vuelto a repetir. Tampoco se han vuelto a repetir esas rachas tan fuertes de viento sur. Ese fue el famoso día del incendio de Santander y de la caída del tren al Urola, que comportó más de 30 muertos. Después vino la gran sequía, la llamada pertinaz sequía, entre 1944 y 1948. Los primeros migrantes climáticos ocurrieron en Marruecos, porque la sequía empezó en Marruecos. Del Rif emigraron a Tetuán y de Tetuán a España. Ya había migrantes climáticos en los años 40. Si no había más era porque no tenían permiso de entrada, porque no podían venir. Pero había muchos migrantes climáticos en aquella época. Nos vamos al año 50, uno de los más cálidos que se recuerdan. Y el 52, al revés, fue conocido por el gran frío que se tuvo en enero del 52, que en aquel momento el frío de enero del 52 era el récord en aquel momento, pero es que fue récord por muy poco tiempo, porque en el 56 se volvió a batir el récord. Pero antes, en el 53, tuvimos las inundaciones de 314 litros por metro cuadrado en 24 horas que se registraron en Oyarzún. Hubo 28 muertos en Villabona, cerca de Tolosa. Y ese dato es el más alto, el registro más alto de precipitación en 24 horas que se tiene. En el 54 se volvieron a batir los récords de frío, es decir, unos cambios brusquísimos de un año a otro, del 50 al 52, del 52 al 54. El 53 en el medio fue un año cálido con esas precipitaciones de récord y llegamos al año 56, cuando la temperatura baja en este observatorio a -12. No ha vuelto a bajar tanto nunca más, nunca. En el 54 se registraron -9, pero en aquel momento era el registro más bajo, pero duró poco el récord. Luego, en el 57, al año siguiente, tuvimos la gran sequía del 57, que terminó exactamente igual que ahora, con las graves inundaciones de Valencia, año 57, 14 de octubre. En ese año, en Valencia, se calcularon alrededor de 300 muertos, aunque se cree que fueron más. Quizá algunos más, porque solo se daban por fallecidos a los que estaban empadronados. Si había gente sin empadronar, pues no se sabe. Oficialmente fueron 85, pero pudieron llegar a 300. Luego seguimos. En el año 59 fue la presa de Ribadelago, en Sanabria, que enterró un pueblo entero. Se supone que en el fondo del lago de Sanabria hay cientos de muertos. Se llevó todo el pueblo, fue de noche. En el año 59, también aquí, fueron las graves inundaciones de Rentería, de Hondarribia, Irún, hasta San Juan de Luz. Se inundó todo, el día de la Merced del año 59. Seguimos en el año 62. ¿Qué pasó el año 62? Pues
si la memoria no nos traiciona, todos tenemos que recordar la mayor catástrofe pluviométrica e hidrológica de España, más de 1000 muertos en el Vallés Occidental y en la cuenca baja del Besós hasta el mar. Más de 1000 muertos, 600 y pico fueron los oficialmente censados, los demás se dieron por desaparecidos porque no estaban empadronados, porque debido a la sequía del año 57 y 58, gran parte de la gente de Andalucía había emigrado a Cataluña y no estaban censados, porque no había viviendas en aquel momento. Y entonces no se computaron, pero superaron los 1000. Afortunadamente eso no ha vuelto a suceder, pero es que ese año 62, igual que el 57, fue extraordinariamente seco. No cayó ni una gota en el Valle del Ebro entre julio y agosto del 62. Quiero decir que estamos hablando de eventos actuales que gracias a la información de los medios de comunicación parece que no hayan sucedido nunca. Y todos tienen precedentes registrados, más los que no se hayan registrado, porque si son anteriores del siglo XIX, pues en el siglo XIX había muy pocos registros y en algunas zonas ninguno, pero gracias a los registros que tenemos en este observatorio de 125 años, podemos investigar muchos eventos y ya sabemos que lo que ha pasado, esa es la ley del clima, que es la ley natural, lo que ha pasado va a volver a pasar.